Cordial saludo. Nuestro tema de sustentación lleva como nombre afectaciones en el ámbito escolar, familiar y personal por alteraciones emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio El Prado, en Sagún, Córdoba. Nuestro grupo está conformado por Miguel Galván, Mara Moreno, Angélica Galindo, o sea, en persona. Pásame. Planteamiento del problema. Dentro de la comunidad del barrio El Prado, municipio de Sagún, en el departamento de Córdoba, durante tiempos inmemorables, según apreciaciones de la misma comunidad, se vienen presentando la separación de parejas en todos los estratos sociales, por derivados motivos como infidelidad, crisis económica, violencia familiar, desatención, orientaciones políticas y religiosas, entre otras. Desconocimiento hasta la fecha el impacto que genera en la construcción de la personalidad entre los niños de 6 a 10 años, quienes no comprenden esta situación. El problema se focaliza dentro de los traumas emocionales que conllevan la problemática escolar, como el bajo rendimiento académico y la adaptación de conductas en estos niños frente a sus compañeros, que en algunos casos son agresivos y en otras evasivos. Por esto, este proceso de separación hay varios motivos. Generalmente los padres se preocupan por los problemas de la relación y no por los hijos. La mayoría de los padres se separan o que se divorcian, creen erróneamente que la separación es inocua por los hijos y aún más creen que esta separación es mejor para sus hijos. Pasa. Justificación. Justifica esta investigación por beneficios que pueden aportar para posteriores investigaciones que se pueden tomar como referencia, como los distintos padres que estén próximos a separación y tengan hijos de por medio, permitiéndoles conocer esos diferentes estados emocionales por los que pueden pasar los menores en medio de la situación. Esto lleva a la sociedad a tener mayor claridad e incluso tener mucho más conocimiento acerca de las afectaciones que pueden llegar a sufrir los hijos. Pasa. Formulación del problema. Por la anterior justifica la investigación e identifica la situación problemática, cabe preguntarse qué afectaciones presentan en el ámbito escolar, familiar y personal por alteraciones emocionales derivadas de la separación de los padres, los niños de 6 a 10 años residentes del barrio El Prado en el municipio de Sagún, Córdoba. Pasa. Pasa. Objetivo general. Identificar las afectaciones en el ámbito escolar, familiar y personal por alteraciones emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años. A 10 años residentes en el barrio El Prado, en el municipio de Sagún. Pasa. Objetivos específicos. Establecer las afectaciones escolares, alteraciones emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio El Prado, en Sagún, Córdoba. Determinar afectaciones en el entorno familiar por alteraciones emocionales derivadas de la separación de padres en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio El Prado, en Sagún, Córdoba. Identificar las afectaciones individuales en niños de 6 a 10 años residentes en el barrio El Prado de Sagún, Córdoba, por alteraciones emocionales. Pasa. Marco de referencia, estado del arte. El proyecto de investigación realizado por Mireya Orgez y Jessica Piñero, teniendo el nombre de Intervención Emocional en niños de 6 a 18 años. El objetivo del trabajo es examinar
el funcionamiento del punto de encuentro familiar, así como presentar un estudio descriptivo de sus usuarios. González, en el 2015, realizó un estudio titulado Consecuencias del divorcio en la niñez y adolescencia, desde la perspectiva de los adultos, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, Honduras. El objetivo era describir las consecuencias del divorcio en niños y adolescentes, desde la perspectiva de los adultos de esta ciudad. La investigación realizada por Ruiz López, Paulina Margarita Vera, Oscar Fabricio, llevan como nombre los estados de ánimo y autoestima de los estudiantes de 10º grado de la educación general básica paralelos B y C de la unidad educativa Mario Cobora de la ciudad de Ambota. El objetivo de la investigación de Luisa Fernanda Marroquí fue identificar las principales emociones que presentan los hijos de padres separados o divorciados. Referente teórico. Se adoptó en el presente estudio la teoría de la sensación, la cual fue propuesta por dos pensadores de modo independiente, William James en 1884 y Karl Lang en 1885. La propuesta trajo especial atención en el ámbito científico y académico, puesto que sugería que era erróneo el modo habitual en que las emociones eran concebidas en ese momento. Este modo tradicional o estándar concebía a la emoción como el resultado de una percepción de la expresión física, es decir, de acuerdo con esta percepción de un objeto o evento, despertaba un estado emocional, que a su vez generaba una manifestación a través de cambios corporales. Metodología, enfoque y tipo. Se realizó una investigación de tipo mixto, cualitativa y cuantitativa, con el nivel descriptivo, la cual ofreció un mayor nivel de control, posibilitando la realización del instrumento y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Población y muestra. Con la que se realizó la investigación fueron 50 niños del municipio de Sahagún, Córdoba, teniendo en cuenta que los criterios de inclusión para la investigación son niños con padres separados que tuvieran alrededor de 6 a 10 años de edad, gestionándose el consentimiento informado por parte de los adultos a cargo, empleando un muestreo aleatorio estratificado acuerdo a sus edades y sexo. Instrumentos. Para la conformación y organización, instrumentos para la aplicación de técnicas cualitativas, cuantitativas a utilizar fueron el diagnóstico situacional, como la bitácora, la observación, cuestionarios, conversatorios, técnicas de comunicación efectiva, autorregistro domiciliario y registros audiovisuales. Diagnóstico. Para la conformación y organización del equipo de trabajo se involucraron los estudiantes y docentes asesor de la Universidad Corpo Sucre, a cargo de la orientación de los estudiantes adscritos al curso de Procesos Investigativos 2, quienes pertenecen al programa de Psicología, desarrollando la actividad práctica del acercamiento a la población objeto de estudio bajo los lineamientos normativos. Trabajo de campo. Se desarrolló de manera sincrónica por espacio de 3 semanas, en las cuales los estudiantes aplicaron los instrumentos sobre la muestra seleccionada en los hogares previamente identificados, logrando establecer su realidad social. Sistematización y análisis. Con la información obtenida, se procedió a la sistematización y análisis, siendo dada a conocer mediante un informe a la comunidad en general, como parte del ejercicio participativo donde el equipo investigador socializa el trabajo realizado y sus resultados.
Variables de estudio. Como variables de estudio tenemos la afectación en el medio escolar. Sus categorías de análisis son el rendimiento académico, conductas de trabajo en equipo, el matoneo, ya sean víctima o agresor. También tenemos la afectación en relaciones intrafamiliares, relaciones con la familia paterna, relaciones con la familia materna, triangulizaciones, rivalidades por afecto infantil. Y por último, la afectación psicoemocional en las relaciones interpersonales, la cual va constituida por culpa frente a la situación, pretensión de protagonismo, tolerancia a la frustración y capacidad de comprensión en la realidad. Resultados. Frente al primer objetivo, establecer las afectaciones escolares por alteraciones emocionales derivadas de la separación de los padres en niños de 6 a 10 años residentes del barrio Sagún Córdoba, se determinó que los estudiantes objeto de estudio han disminuido su concentración, interés escolar y rendimiento académico. En cuanto al segundo objetivo, orientando, se encuentra cierto hemisferio por parte se encuentra cierto emetismo por parte de algunos padres que se encuentran en negación frente a las consecuencias que genera una acción por omisión, en sentido de individualizar las condiciones emocionales de los menores dentro del conflicto. La conducta intrafamiliar de los menores se manifiesta a través de desobediencia, recurrencia de pataletas, ruptura de las emociones, de las normas y las reglas establecidas en la casa. Y en muchos casos, triangularización en el conflicto al tomar partido de esto, a través de las alianzas, ya sea con el padre o la madre, adoptando ciertas conductas egoístas como mecanismo de defensa. Respecto al tercer objetivo propuesto, se evidencian los signos de ansiedad generalizada en los menores a través de la observación directa, permitiendo diferenciarlos en dos grupos, siendo el primero los agresores y los otros los pasivos, empleando el aprendizaje social como respuesta ante una crisis. Resultados. En el siguiente gráfico se identifican las emociones más comunes y más frecuentes indagadas en el presente estudio, donde se puede establecer que la tristeza es la emoción más común y le sigue la ira. La culpa y la ansiedad se retornan en medio del poco conocimiento que ellos mismos tienen acerca de la diferenciación de la ansiedad frente a las otras emociones. En la segunda gráfica se puede observar las escalas de mayor varianza, que explicaron que por encima de un 40% fueron de afectividad negativa, la depresión y la escala de la alegría. La subescala de la ansiedad y la de afectividad positiva fueron se logró movilizar el procedimiento. Discusión. En la discusión del presente estudio, desde lo teórico a lo corroborado, se puede establecer que, tal como lo afirma Lazarus, en cuanto a las emociones, que son estados distintos de los estados sensoriales, estados que requieren de un proceso de transformación para generar las emociones, siendo el conocimiento quien actúa en dicho proceso, y que tal carácter autónomo no puede ser confundido con una condición primitiva, puesto que el pensamiento autónomo admite significados complejos, abstractos y simbólicos que a través de las experiencias pueden ser considerados en significado instantáneo. Asimismo, la emoción, ansiedad y la ansiedad fueron manifestadas por uno de los 6 sujetos que formaron parte de la tesis. Se evidenció que el mismo cambio
de entorno en el hogar, ya que en caso de que fue junto a su madre quienes dejaron el hogar y adaptarse a una nueva vivienda, así mismo como el centro de estudio. Entre los otros 5 entrevistados, la situación se había dado al revés, ya que el padre quien dejaba la residencia. Y conclusión. La mayor parte de la muestra representativa adoptada en el estudio expresaron durante la aplicación del instrumento que frente a la separación o divorcio de sus padres, sus emociones no eran tomadas en cuenta, siendo un tema poco o nada comentado con los niños. Había muchos aspectos derivados del conflicto que no se hablaba en la familia. Las dos emociones mayormente experimentadas por los sujetos de investigación fueron la tristeza e ira. La tristeza fue manifestada en un 83.3% cuando los niños y niñas recibieron la noticia del divorcio o separación de sus padres. La siguiente emoción manifestada con mayor frecuencia en este estudio fue la ira, siendo que el 50% de los participantes quienes indicaron sentirla durante el proceso de separación y divorcio de los padres buscaron mitigarla de manera errónea a través del conflicto con sus compañeros u otros familiares. Los docentes y padres de los niños comentaron que las consecuencias más frecuentes presentadas en los menores se encontraban cambios de la conducta de los sujetos y que ésta le afecta tanto en casa como en la escuela. El divorcio o la separación de los padres conduce a la alteración de la dinámica de la familia, más no de la desintegración de esta como la asumen comúnmente. Los menores pueden comprender la situación y no asumirla como la separación como una tragedia. Se puede estructurar unas normas de crianzas iguales en las parejas para que ellos no noten la diferencia y las pautas de la crianza. Bibliografía. Gracias.